Buenas noches. El tema que hemos preparado para hoy es sobre el manejo del paciente politraumatizado en lo que tiene que ver a la evaluación inicial y su manejo, ¿sí? Como sabemos, el ATLS, que es el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma, eh, lo lleva de una forma muy secuencial, protocolizada y ordenada con la finalidad de que todos los establecimientos de trauma pues se lleve de la misma forma y de esta manera pues educar al médico tanto en la atención prehospitalaria como en la atención inicial en emergencia pues se la realice de la mejor manera con la finalidad de salvar la mayor cantidad de vidas y también de sus complicaciones. En cuanto a un concepto de lo que es el ATLS, es un enfoque para el tratamiento del paciente politraumatizado. Es decir, es muy importante esta enseñanza para tratar de mejor manera las mayores lesiones que amenazan la vida, ¿sí? Hay tres partes, como las vamos a ver más adelante, tres fases en cuanto a la mortalidad del paciente politraumatizado. Entonces, generalmente es la segunda fase que se llama las horas de oro. Entonces, para evitar esto, es lo que se maneja, pues, esta enseñanza en cuanto a la atención inicial del paciente politraumatizado. La falta de un diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación del tratamiento. Esto es muy importante debido a que de acuerdo a lo que vayamos apreciando, pues debemos ir actuando. Por ejemplo, si el paciente vemos que su vía aérea está un poco, está afectada, pues entonces deberíamos actuar ahí. Si hay un sangrado evidente externo, pues debemos también actuar ahí. ¿Sí? No es indispensable tener una historia clínica, sino actuar rápidamente, ¿sí? Es muy importante lo que nos da pues el ATLS y lo cual debemos manejar, ¿no es cierto? La evaluación inicial debe ser repetida para identificar cualquier posible deterioro del estado de salud del paciente que indique la necesidad de una intervención adicional. Para ello, pues, nos enseña, pues, esta mnemotecnia, lo que es el ABCDE del trauma, ¿sí? Que ya todos lo conocemos, como es el A, la vía aérea, con control de columna cervical, la B, la respiración, con la ventilación, la C, la circulación con control de hemorragia, la D, déficit neurológico y la E, la exposición y el entorno. Entonces, todo debemos realizarlo de manera secuencial y muy rápidamente, ¿sí? En cuanto a las metas, pues es evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez, resucitar y estabilizar al paciente resolviendo los problemas en orden prioritario, determinar si los recursos del hospital son suficientes, a eso es lo que llamamos ya el triaje, facilitar el traslado interhospitalario y asegurarse que reciba una atención óptima en el menor tiempo posible. En cuanto a los objetivos, pues debemos demostrar los conceptos y principios de la revisión primaria y secundaria, establecer las prioridades de manejo, iniciar el manejo primario y secundario, es decir, en la primera hora, durante la hora dorada, demostrar los conocimientos y destrezas en un escenario clínico quirúrgico simulado. Esto es muy importante siempre ahora en la nueva forma de enseñanza que existe, pues utilizar primero los simuladores y luego sí al escenario definitivo, ¿no es cierto? Que sería lo más adecuado. La distribución de la mortalidad, como vemos aquí, pues esto ya es tanto en países en vías de desarrollo como en desarrollados. Tenemos la primera causa de morbimortalidad
en el paciente politraumatizado, pues son los accidentes de tránsito. Como lo vemos, representa cerca del 23%, seguido por otras causas, ¿no es cierto?, de accidentes, el 11% de homicidios, 15% suicidios, 8% caídas, incendios, casi ahogamientos. El suicidio te informa parte importante de esto. Dentro de los otros, pues tenemos caídas de grandes alturas, accidentes laborales, etcétera. En cuanto a la distribución trimodal de muertes, lo que estuvimos hablando anteriormente, pues se da en tres etapas, ¿no es cierto? La primera es cuando la muerte, pues, es causada inmediatamente a causa del trauma, ¿sí? La segunda, que es la que más se debe manejar con mayor rigurosidad, prontitud y actuar de manera oportuna, pues es la hora dorada, ¿sí? Que es decir, la primera hora que ocurre en los minutos y horas iniciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver más adelante cuando debemos actuar? Y la tercera etapa es cuando sucede días o semanas después. Eh, a ver, Carolina. Entonces, ejemplos tenemos en la primera hora, pues las principales causas de muerte son lesiones de los grandes vasos, lesiones cardíacas que pueden causar, ¿no es cierto?, la muerte inmediatamente. En la segunda hora dorada, pues son lesiones de las vías aéreas, lesiones torácicas o abdominales. En lesiones de la vía aérea, ¿no es cierto?, fracturas traqueales, lesiones laringeas, todo eso es que nos puede ocurrir la muerte. Y también en trauma, ¿no es cierto?, el hemotórax, tórax inestable, hemotórax, sí son las que debemos actuar rápidamente para evitar la... En el abdomen serían las traumas hepáticos, traumas de vaso, etcétera. Y la tercera hora se refiere a principalmente por sepsis o complicaciones posteriores al trauma, ¿sí? Eh, por ejemplo, si no evitamos una contaminación al principio y después se nos puede complicar con sepsis, falla multiorgánica y hasta la muerte, ¿sí? Eso ya no sucede inmediatamente ni en horas, sino días después, incluso semanas. En cuanto a la evaluación y manejo inicial, pues tenemos los objetivos principales que son las prioridades en la atención, realizar la revisión primaria y secundaria. Esto debe ser de manera secuencial también y en forma seriada. Aplicar técnicas de resucitación inicial y definitiva. La historia médica ayuda a identificar lesiones, esto es muy importante. También tomar en cuenta si el paciente está lúcido o los familiares están ahí, pues investigar sobre esto. Y anticipar los peligros latentes, también es fundamental. En cuanto a la evaluación inicial, tenemos la preparación, el triaje, la revisión primaria, ¿no es cierto?, que debe ser seriada, como ya dijimos, el ABCDE del trauma con inmediata reanimación del paciente con lesiones que amenazan la vida. Anexos a la revisión primaria y la reanimación, consideración de las necesidades de traslado del paciente, la revisión secundaria, también evaluación desde la cabeza hacia los pies, siempre de forma cefalocaudal, incluyendo la historia del paciente. Los anexos de la revisión secundaria, también el manejo post-reanimación, el monitoreo y la reevaluación continua. Y por último, el tratamiento definitivo a un centro de atención adecuada para ese paciente, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la preparación, pues para la atención de pacientes traumatizados ocurren dos situaciones clínicas distintas. ¿Qué es lo que sucede en el lugar del accidente? Es decir, la atención prehospitalaria o lo que ocurre ya en el hospital, la atención como es hospitalaria.
En cuanto a la atención prehospitalaria, pues debemos realizarlo primero la coordinación con los organismos y el personal prehospitalario que pueda acelerar el tratamiento en el lugar del incidente. El sistema prehospitalario está idealmente diseñado para notificar al hospital receptor antes que el paciente sea trasladado. Obviamente, esta atención prehospitalaria no la va a realizar no va a estar un solo profesional ahí, sino va a ser un grupo, ¿no es cierto? Mientras el uno coordina de forma adecuada, el otro ya prepara el equipo para el trauma y ya se están preparando también para el traslado. Y otra persona, pues, va a estar realizando, ¿no es cierto?, todo lo que es el ABCDE del trauma, así todo lo que es la revisión primaria y luego la revisión secundaria. Durante la fase prehospitalaria, la atención enfatiza el mantenimiento de la vía aérea con el control de sangrado externo y el shock, ¿sí? La inmovilización del paciente y su inmediato traslado a un centro más cercano. Eh, lo que no tenemos, pues acá en nuestro medio, son los centros de trauma, ¿sí? Donde debería estar todo el personal, debería haber todo el equipo adecuado desde, desde la atención prehospitalaria como la atención en emergencia, pues debería haber centros de trauma, ¿no es cierto? Trabajos con personal capacitado para la atención de estos pacientes, ¿sí? Por lo general, pues acá los tratamos en emergencias de forma general, sí, como cualquier otro paciente. Entonces, siempre es importante, pues, recabar toda la información necesaria para realizar el triaje en el hospital. Ya, en cuanto a la fase hospitalaria, pues como les decía, debe haber un área específica para la atención del paciente politraumatizado. Debe haber todo el equipo adecuado, los instrumentos ya aprobados y accesibles para actuar de manera emergente. Todas las soluciones cristaloides deben estar tibias. El ambiente en sí también debe ser tibio. Debe haber todos los aparatos para la monitorización. El apoyo médico extra siempre debe estar disponible. El laboratorio, rayos X. Actualmente ya se maneja incluso la tomografía. Debemos realizar las revisiones periódicas. Es importante también la bioseguridad, ¿no es cierto? Todo el personal debe estar con protecciones y se debe eh, alistar todo lo que es el manejo también interinstitucional, ¿sí? ¿Qué se refiere a esto? Pues si en ese centro no está capacitado para atender un paciente, por ejemplo, de trauma cráneoencefálico o un hematoma, pues debe ser referido inmediatamente hacia hacia ese establecimiento. En cuanto al triaje, la planificación previa al arribo de pacientes politraumatizados pues es esencial, ¿no es cierto? El traspaso por parte del personal prehospitalario al paciente, al personal hospitalario debería ser un proceso fluido dirigido por el líder del equipo de trauma, asegurando toda la información eh, recabada de ese paciente, ¿sí? Por lo que los aspectos críticos de la preparación hospitalaria incluyen, ¿no es cierto?, la disponibilidad de un área de reanimación para pacientes traumatizados, el equipo de vía aérea adecuado y operativo, todo lo que tiene que ver a laringoscopios, tubos endotraqueales, etcétera. Soluciones cristaloides intravenosas tibias, un protocolo para disponer de asistencia médica adicional, el laboratorio y el personal de rayos X que ya manifestamos. Y también la coordinación interinstitucional.
El triaje pues involucra la selección de pacientes basadas en recursos requeridos para el tratamiento y los recursos disponibles. La secuencia del tratamiento está basada en en las prioridades del ABCD, ABC, ¿no es cierto? Y otros factores que puedan afectar el triaje y la prioridad de la atención, que incluye la severidad de las lesiones, la probabilidad de sobrevida y los recursos disponibles. Entonces, esto hay que valorar pues al principio. Por lo tanto, el triaje incluye la selección de los pacientes en la escena para determinar al hospital receptor que sea el más idóneo para aquello. La activación del equipo de trauma puede ser considerada para pacientes severamente lesionados. El personal prehospitalario y sus directores médicos son los responsables de asegurar al paciente que llegue el paciente pues a un hospital ah, apropiado. Entonces, los tipos de lesionados que podamos tener se clasifican en dos partes, ¿no es cierto? Los incidentes con múltiples víctimas y los accidentes masivos o desastres con mayor probabilidad de sobrevivir. Estos incidentes con múltiples víctimas son cuando existen múltiples víctimas en donde el número de pacientes y la severidad de sus lesiones no exceden la capacidad de atención en esa casa de salud. Por lo tanto, los pacientes con lesiones que amenazan la vida y aquellos pacientes con lesiones múltiples sistemas son atendidos primero, sí. Pero en el caso que haya un saldo masivo de víctimas, ¿no es cierto? O en el caso de un desastre como un terremoto, por ejemplo, eh, el número de pacientes y la severidad de sus lesiones exceden la capacidad del hospital y el personal, pues en estos casos, se debería atender primero los pacientes con mejor probabilidad de sobrevivir y que requieran menor tiempo posible de atención, ¿sí? Por el personal y el equipamiento y los recursos. Entonces, estas dos partes, pues estos dos tipos hay que valorarlos con mucha rigurosidad, ¿sí? El esquema de decisión del triaje en el lugar del incidente tenemos en la valoración de signos vitales y el nivel de conciencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos la escala de coma de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Entonces, si el paciente tiene un Glasgow menor de 13 o una presión sistólica menor de 90 o una frecuencia respiratoria menos de 10 o más de 29 o en niños menos de 20, la necesidad de un soporte ventilatorio. Por lo tanto, este paciente debe ser transportado directamente a un centro de trauma, ¿sí? En caso de que no hayan estos signos, o sea, tiendan más a la normalidad, pues se debe evaluar la anatomía de la lesión. Entonces, todas las lesiones penetrantes de cráneo, cuello, tórax, extremidades, inestabilidad o deformación torácica, o dos o más fracturas proximales en huesos largos o extremidades aplastadas o destrozadas sin pulso. En caso de amputaciones proximales de la muñeca o tobillo, fracturas pélvicas, fracturas de cráneo abiertas o deprimidas, parálisis, debemos transportar al paciente a un centro de trauma, ¿sí? En donde se intenta identificar a los pacientes más severamente lesionados. En el caso de que no haya ninguna de estas, se debe evaluar el mecanismo de la lesión, evidencia de impacto de alta energía, sí, y mantenerlo en observación. Entonces, en el caso de que la víctima sea producto de una caída, por ejemplo, en adultos más de 6 metros de altura, en niños más de 3 metros de altura, sea la víctima producto de una coalición vehicular de alto riesgo, considerándose de alto riesgo, por ejemplo, la intromisión, incluyendo el techo, más allá de 30 centímetros,
sí, o en cualquier parte del auto más allá de 45 centímetros, eyección parcial del vehículo, muerte de un pasajero, pues esto es importante. Siempre que haya muerte de un pasajero, pues el accidente ha sido grave, ¿sí? O en el caso de que un automóvil eh, provoque politrauma a un peatón o a un ciclista, ¿no es cierto? Por lo general a más allá de 32 kilómetros por hora. O la colisión en motocicleta, pues también es considerado grave, ¿no es cierto? Y se debe transportar a un centro de trauma dependiendo del sistema en el país, cómo se maneje, ¿sí? Si en caso no hay nada de esto, seguimos reevaluando a los pacientes y consideraciones y otras consideraciones, ¿no es cierto? Vamos a considerar también los adultos mayores, niños, pacientes con quemaduras, pacientes con uso de anticoagulantes o trastornos de la coagulación o mujeres embarazadas, por lo general más allá de 20 semanas, ¿sí? Si se trata de este tipo de pacientes, también debemos trasladar a un centro de trauma o hospital con la capacidad de realizar una completa y pronta evaluación, es decir, ya con exámenes de laboratorio y de imagen. En la revisión primaria debemos mantenimiento de la vía aérea con control de columna cervical, respiración y ventilación, circulación con control de hemorragia, déficit neurológico, exposición y control ambiental. ¿Cierto? Todo este ABCDE debemos realizarlo de manera rápida y oportuna. Y no solo un profesional, sino entre dos profesionales. Mientras uno está revisando la vía aérea, el otro está revisando la ventilación, el otro está la circulación. Lo importante es que se maneje de una forma coordinada y rápida, ¿sí? La vía aérea y control de columna cervical, pues lo principal que debemos ver es la permeabilidad de esta vía aérea, ¿no es cierto? Vamos a revisar que no haya ningún cuerpo extraño, tanto en las fosas nasales, en la boca, prótesis, la lengua a veces en pacientes inconscientes se ocluye la vía respiratoria, debemos extraerla. Si tenemos la cánula, pues debemos colocarle. Siempre proteger la columna cervical, también mientras no se demuestre lo contrario, todo paciente politraumatizado presenta una lesión en la columna cervical. Eh, Valorar si requiere una vía aérea definitiva, por ejemplo, un paciente con una escala de coma de Glasgow de menor de 8, pacientes con lesiones laringes, faringes, pacientes producto de quemaduras más intoxicación por CO2 o por CO, nomás por monóxido de carbono, pacientes con quemaduras eléctricas, pacientes también con inconscientes, ¿sí? Que estén saturando menos de 90, también hay que considerar esto, ¿sí? Averiguar los antecedentes del trauma eh, es muy importante, ¿no es cierto? La ubicación del pasajero, fue piloto con sin cinturón de seguridad, qué tipo de accidente fue volcamiento, vueltas de campana, fue choque frontal, lateral, sí, etcétera. Los peligros latentes, pues siempre debemos tomar en cuenta y tener presente esto, ¿no es cierto? Siempre debemos estar revisando diariamente los equipos, ¿sí? Deben estar con pilas, con el foco no debe estar quemado, todo debe estar funcionando. Debemos tomar en cuenta también dificultades para la intubación, como cuello corto, pacientes obesos, pacientes con traumas de Lefort, ¿cierto? Dos, tres, trauma, trauma, traumas faciales, traumas laringeos, traumas a nivel de cuello, lesiones. Intubación en pacientes con fractura o ruptura incompleta
no diagnosticada de la vía aérea superior, siempre tomar en cuenta esos peligros latentes. En cuanto a la respiración y la ventilación, se necesita una función adecuada de los pulmones, de la pared torácica y del diafragma. Por lo tanto, debemos valorar estas tres estructuras. Siempre debemos buscar neumotórax, atención, neumotórax inestable, hemotórax masivo, hemotórax abierto, debido a que son, son las principales lesiones y son una de las más frecuentes que pueden afectar a este tipo de víctimas, a lo cual debemos atender rápidamente. Los peligros latentes, eh, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Ver si el paciente ventila bien a pesar de todo lo que le hagamos al paciente. Es adecuado también realizar una radiografía de control si el paciente está estable en cuanto a la circulación con control de hemorragia, valorar el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Siempre que el paciente está hipotenso, ¿no es cierto? Debemos pensar que es de origen hipovolémico debido a que puede haber una hemorragia interna, ¿sí? El estado de conciencia, siempre hay que valorar el color de la piel, los pulsos, ¿sí? Algunos pulsos, ¿no? El pulso carotidio, pulso axilar, pulso radial, son uno de los principales que debemos valorar. Hemorragias externas, debemos siempre manejarlas también con compresas, mediante presión directa, ¿sí? Si tenemos a la mano férulas neumáticas, se puede utilizar. Debemos tomar en cuenta, sí, la valoración, ¿no es cierto?, de la circulación, es decir, pulso, presión arterial, etcétera, en ancianos, niños, en atletas, pacientes que estén tomando medicamentos o estén bajo el efecto de alguna droga, debido a que tienen los signos vitales alterados. El déficit neurológico, esto es muy importante valorar. El paciente está alerta, si hay respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos, si el paciente está inconsciente, realizar una buena valoración en la escala de coma de Glasgow. Por lo general, se debe a una disminución de la oxigenación y la perfusión cerebral debido a hipovolemia. En cuanto a la exposición y control del ambiente, debemos desvestir rápidamente al paciente, ¿no es cierto? Examinar desde arriba hacia abajo, cubrir con cobertores tibios. La temperatura ambiental a nivel de la sala de recepción en emergencia debe ser también adecuada. Administrar soluciones endovenosas tibias, es importantísimo esto. Siempre debemos evitar, pues aquí, la hipotermia, ¿sí? De tenerle desvestido al paciente por mucho tiempo, sobre todo en ambientes fríos. Entonces aquí también debemos tener siempre las soluciones o los líquidos tibios. En cuanto a la resucitación, esta debe ser agresiva, tratar las lesiones que amenazan la vida primerito. Eh, la vía aérea, siempre valorarla. La respiración, la ventilación y la circulación, pues lo más importante. Los auxiliares de la revisión primaria y secundaria, tenemos la monitorización con el electrocardiograma, el cateterismo vesical, cateterismo gástrico, ¿no es cierto? Nos va a ayudar muchísimo para evitar la aspiración del contenido gástrico en pacientes sobre todo que estén inconscientes o con náuseas o vómitos. Monitoreo continuo también con monitores multiparámetros es importantísimo. Los gases arteriales, la oximetría del pulso, presión arterial y otros estudios, ¿no es cierto?, de imagen que son importantísimos. Siempre que el paciente estable puede ir rápidamente a rayos X y otros estudios diagnósticos. Debemos tener siempre, tomar en cuenta, pues, si el paciente se puede atender en tal hospital o no, ¿sí? Entonces debemos considerar el traslado.
Entonces, siempre debemos indicar la necesidad del traslado durante la revisión primaria, ¿no? Y también durante la fase de resucitación. El médico que refiere debe comunicarse directamente con el médico que recibe para que coordinen de la mejor manera y evitar contratiempos. En la revisión secundaria debemos investigar si todo lo que sucedió pues con el paciente y otras circunstancias como por ejemplo las alergias, medicamentos tomados habitualmente, patologías previas, libaciones, últimos alimentos, el ambiente y eventos relacionados con el trauma. Hay una palabra mnemotécnica, o sea que se amplía, ¿sí? Que nos ayuda a recordar también fácilmente qué es lo que estaba sucediendo. Es importante recordar, ¿cierto?, algunos mecanismos del trauma, tipo de lesiones a sospechar. En impactos frontales, por ejemplo, debemos sospechar en fracturas de columna cervical, al tórax inestable, contusión miocárdica con el volante, neumotórax, ruptura traumática de la aorta, ruptura de hígado, vaso, fracturas, luxaciones de cadera o de rodillas, ¿sí? Impactos laterales, esguince cervical contralateral, fractura de columna cervical, tórax inestable, neumotórax, ruptura de aorta, ruptura de diafragma, ruptura de hígado, vaso y fracturas de pelvis también. Coalición con impacto posterior, lesiones de columna cervical, lesiones de tejidos blandos en el cuello. Si el paciente ha sido eyectado por el vehículo, pues depende de la velocidad y del, la altura, pues, que haya sido eyectado el paciente y sobre qué cayó, ¿no es cierto? Y a veces que tienen la suerte de caer en terrenos pantanosos, pues donde no hay ningún peligro, ¿no es cierto? No es lo mismo que caer en el asfalto. Por lo general, pues la mortalidad se eleva significativamente en caso de atropellamiento, o sea, impacto vehicular con peatón. Tomar en cuenta el lugar del impacto, esa zona puede estar más lesionada, ¿no es cierto? Pueden ser fracturas en extremidades inferiores, lesiones de vísceras abdominales, ruptura traumática de la aorta y un trauma cráneo encefálico. Las categorías de trauma, puede ser trauma cerrado, trauma penetrante, lesiones por quemaduras o por congelamientos y ambientes peligrosos. Siempre debemos tomar en cuenta los ambientes peligrosos. Por ejemplo, si ocurrió un accidente en una gasolinera, pues debemos primero debe resguardarse, ¿no es cierto? Debe cuidarse el equipo que va a realizar el rescate, ¿no es cierto? Esto sería parte de la atención prehospitalaria. En cuanto al examen físico, pues debe ser cefalocaudal, como hablamos anteriormente. Con la cabeza debemos valorar heridas externas, la agudeza visual, lentes de contacto, luxación del cristalino, tamaño pupilar, hemorragias conjuntivales, lesiones penetrantes, ¿no es cierto?, compresión ocular. Peligros latentes, pues son edema facial, coma, ¿no es cierto? El edema facial puede incluir las vías respiratorias y podría ocasionar algún problema a nivel respiratorio. El trauma maxilofacial sin compromiso de la vía aérea o hemorragia mayor debe tratarse después. Si presenta fractura de la lámina cribosa del etmoides, la sonda nasogástrica debería colocarse por vía oral, o sea, orogástrica, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy importante que debemos tomar siempre en cuenta. Sería una contraindicación cuando sospechemos de fractura de la base del cráneo. Por ejemplo, el paciente puede tener el signo de mapache, ¿no es cierto? Hematomas, la apófisis mastoides o rinorraquia, otorragia, son signos de alarma que no podemos colocar una sonda nasogástrica. Los peligros latentes, pues la dificultad que hay en diagnosticar
La fractura del arco cigomático de órbita y nasales, pues hay que siempre tomarlas en cuenta. En cuanto a la columna cervical y el cuello, todo trauma maxilofacial o de cabeza debe pensarse en lesión inestable de columna cervical. Entonces ahí es importante pues proteger la columna cervical, es decir, inmovilizar el cuello. Siempre debemos buscar puntos dolorosos, ¿sí? En la línea media o en las partes laterales del cuello, ¿sí? Realizando una digitopresión suave. Debemos buscar enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea, fracturas laringeas. Siempre palpar los pulsos a este nivel es muy importante. Debemos determinar si hay o no hay lesiones de platisma, hemorragia arterial activa, hematomas en expansión en el cuello, detectar si hay algún soplo arterial o compromiso de la vía aérea que necesite exploración quirúrgica. Peligros latentes, pues posibles lesiones de la íntima de los vasos sanguíneos, coma, úlceras de decúbito. Tórax, una inspección exhaustiva del tórax anterior, tórax posterior, lesiones significativas a tomar en cuenta, pues tenemos como un cuadro clínico de dolor, dificultad respiratoria o cianosis. Los ruidos cardíacos apagados, la presión del pulso disminuido, ¿no es cierto? Y una bradicardia, podemos sospechar en un taponamiento cardíaco. Si el murmullo vesicular está disminuido, hay timpanismo y hay shock, debemos pensar en un neumotórax. Atención, si en las RX se demuestra un ensanchamiento del mediastino o desplazamiento de la zona nasogástrica hacia la derecha, debemos pensar en una posible ruptura aórtica. Los peligros latentes debemos tomar en cuenta sobre todo en ancianos y niños debido a que son extremos de la vida que hay que tomar en cuenta. En el abdomen, las lesiones deben ser identificadas y tratadas de forma agresiva. Aquí nos ayuda muchísimo la ecografía, ¿no es cierto?, a través del FAST. La reevaluación frecuente por el mismo médico es importante. Es lo que les decía anteriormente, tanto el ABCD, ¿no es cierto?, la revisión primaria y la revisión secundaria deben ser evaluaciones seriadas, ¿sí? Que de acuerdo a la gravedad del trauma debemos valorarlas. Si puede hacerse cada 15 minutos, cada media hora, cada 2 horas, etcétera. Igualmente los exámenes. La hipotensión, la lesión neurológica, alteración de la conciencia por alcohol o drogas, el examen físico abdominal dudoso son candidatos a lavado peritoneal diagnóstico si el centro no cuenta con ultrasonido o tomografía. Peligros latentes, la manipulación excesiva de la pelvis, difícil diagnóstico de lesiones pancreáticas y de víscera hueca. En cuanto al perineo, vagina y recto, debemos buscar hematomas, contusiones, laceraciones, sangradura etral. Siempre está indicado realizar el tacto rectal, examen vaginal o bimanual. Así descartar embarazos, los peligros latentes, debemos tomar en cuenta las lesiones uretrales que se asocian a fractura de pelvis o lesiones sencillas de montar que son de difícil diagnóstico. Y también pacientes difíciles o son las pacientes embarazadas. En cuanto al sistema musculoesquelético, debemos buscar contusiones, deformidades, dolor, crepitación y movimientos anormales, equimosis en las crestas ilíacas, pubis, labios o escroto, fracturas pélvicas. En pacientes inconscientes, explorar la movilidad de la pelvis presionando las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis con las palmas en sentido antero-posterior o la maniobra del libro abierto, ¿sí? Entonces, con estas presiones presionamos hacia atrás y valoramos si hay dolor o crepitación, donde podríamos sospechar de fractura de pelvis. La disminución de la sensibilidad, pérdida de la fuerza muscular, podemos sospechar en daño neurológico o un posible daño isquémico.
Examen de espalda también es importante. Pues debemos hacer en la E de exposición, sí, hacer un rolling y valorar rápidamente lesiones, moretones, etcétera. Los peligros son la pérdida sanguínea por fracturas pélvicas que son difíciles de controlar. Es decir, una fractura de pelvis puede darnos o puede provocar un hematoma o un sangrado no visible, ¿no es cierto?, de 2, incluso hasta 3 litros. Fracturas de fémur, unos 500 a 1000 ml, y fracturas de huesos largos como húmero de 250 a 500. Entonces, son las pérdidas con estas posibles pérdidas por estas fracturas, ¿sí? Que también debemos tomarlas en cuenta. En cuanto a la valoración neurológica, ¿no es cierto? La principal, pues tenemos en la escala de coma de Glasgow, valorar el estado de conciencia, la sensibilidad, motricidad, si el paciente está despierto, parálisis, paresias o debilidad, parestesias, ¿sí? Valorar el sistema nervioso periférico. Inmovilizar totalmente el paciente con tabla espinal largo y collar cervical. Esto sí debería realizarse en todo paciente hasta que se realice todas las evaluaciones y se demuestre lo contrario, así que no hay ninguna lesión a nivel de la columna, puede ser cervical, dorsal o lumbar. Debe reevaluar al paciente el estado de oxigenación, ventilación y perfusión cerebral. Los peligros latentes, detectar una posible presión intracraneal aumentada. Esto puede provocar una disminución de la presión de perfusión cerebral y causar una lesión cerebral secundaria, ¿sí? Incluso irreversible. Los auxiliares de la revisión secundaria, el paciente esté estable, podemos realizar radiografías, tomografías, urografías contrastadas, ultrasonidos, ¿no es cierto?, ecografías, bronco y esofagoscopías, angiografías, etcétera. La reevaluación, esto es importante, es decir, siempre debe ser repetida y minuciosa. Observar la aparición de nuevos signos y síntomas, siempre como el paciente va a estar monitorizado, debemos valorar los signos vitales. La diuresis horaria es muy importante en este tipo de pacientes, por lo tanto ya debe estar, como dijimos anteriormente, con una sonda Foley, sí, una sonda vesical. El monitoreo cardíaco también es importante, las gasometrías y algo que es también fundamental, aliviar el dolor. Tratamiento médico definitivo, pues ya de acuerdo al diagnóstico que se realice, pues el paciente ya es trasladado, ¿no es cierto?, a un centro adecuado para que reciba su tratamiento definitivo. En caso de desastres que siempre sobrepasan los recursos locales y regionales, pues se debe desarrollar planes de manejo para este tipo de situaciones que conlleven a disminuir el número de personas lesionadas, complicadas o incluso la muerte. En cuanto a los aspectos legales, pues debemos registrar todos los acontecimientos en tiempo real en que ocurrieron, ¿sí? El consentimiento para el tratamiento de el paciente está consciente o a sus familiares debemos hacer firmar igualmente cualquier consentimiento para cualquier eh, actividad o cirugía que vayamos a realizar. Pruebas forenses, siempre se deben preservar las pruebas que los fundamenten en caso de lesionados. Los recursos y equipos especiales, esto ya es cuando se vaya a realizar alguna simulación, pues tenemos que tener estos escenarios, ¿no es cierto? Modelo de paciente vivo, el asistente de enfermería, escenario en el caso de radiografías, cobijas y sábanas, acolchadas, maquillaje, simulación, material necesario para cada escenario, gasas, estetoscopios linternas, soluciones, jeringas, collar cervical, mascarillas de oxígeno, cánulas orofaringeas,
Férula de tracción para la pierna, férulas moldeables de acuerdo al escenario, negatoscopio con luz, hoja de laringoscopio, el mango, tubos endotraqueales, todo el equipo, ¿no es cierto?, necesario para realizar una simulación, ¿sí? Sondas vesicales, bolsas recolectoras, el monitor, etcétera. Dice, en calidad de médico que envía el paciente deberá comunicarse con el médico que recibe el paciente de forma lógica y secuencial, ¿sí? Esas son las recomendaciones de tener el historia del paciente, incluyendo el mecanismo del trauma. Todos los hallazgos físicos deben ser contados al otro colega. Todo el tratamiento ya realizado, respuesta del paciente a la terapia, estudios de diagnosticados y realizados, los resultados, necesidad del traslado, el método del traslado, si puede ser en ambulancia, eh, a veces, por ejemplo, en el oriente hay ríos grandes, ¿no es cierto? Ambulancia pluvial o donde haya mar también, o a su vez en helicóptero. Y la hora aproximada de llegada. El procedimiento de destrezas de la revisión primaria y resucitación. Todo esto es ya un recuento de lo que ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? El A, B, C, D, E, ¿sí? Luego de eso, pues la revisión primaria, la revisión secundaria, reexaminar al paciente, la necesidad del traslado, ¿sí? Todo lo que es el examen físico que ya mencionamos anteriormente, toda esta revisión cefalocaudal, ¿no es cierto? Cabeza, cuello, columna cervical, tórax, abdomen, perine, recto, vagina, el sistema musculoesquelético y la revisión neurológica. La reevaluación del paciente, pues todo debe irse anotando las horas. Ya dijimos, es importante los registros en tiempo real. Cualquier cambio o condición de las respuestas o esfuerzos a la resucitación, igual registrar, ¿sí? El traslado para cuidados definitivos. Siempre se deben mencionar las directrices para el traslado, enlistar los procedimientos, necesidades, sin olvidar la comunicación médico-paciente. Aquí tenemos la tabla de revisión secundaria, ¿cierto? Que se va a evaluar el nivel de conciencia que se establece aquí, la severidad de la lesión craneoencefálica que a través de qué se va a evaluar, a través de la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Y la clasificación, ¿cierto? Más de 8, menos de 8 es lesión severa, de 9 a 12 lesión moderada y de 13 a 15 lesión leve. Debe confirmarse a través de tomografía, ¿sí? Valorar siempre las pupilas, presencia de lesión ocular, forma, tamaño, reactividad, ¿sí? En la tomografía se puede determinar el efecto de masa, herniaciones cerebrales, lesión oftálmica, etc. En la cabeza, lesiones de cuero cabelludo, lesiones de cráneo, lesiones maxilofaciales, lesiones de tejidos blandos, lesión ósea nerviosa de dientes. Siempre toca esto observar en radiografías y lesiones evidentes también. En cuello, igual lesión laringea, de columna cervical, lesión vascular, lesión esofágica, déficit neurológico. En tórax, lesiones de pared torácica, enfisema subcutáneo, hemotórax, neumotórax, lesión bronquial, contusión pulmonar y una posible lesión de la aorta. En abdomen, lesiones de pared abdominal, lesiones intraperitoneales, lesiones retroperitoneales, pelvis, lesiones geniturinarias, fracturas pélvicas, médula espinal, lesión craneana, lesión medular, lesión de nervios periféricos en columna vertebral,
lesiones de la columna, inestabilidad vertebral, lesión nerviosa. En extremidades, lesiones de tejidos blandos, debemos valorar deformidades, anormalidades articulares. Sí, y también debemos valorar, ¿no es cierto?, el llenado capilar, la temperatura, a ver si hay o no hay cianosis. Todo esto nos va a ayudar también a valorar parte del examen eh, integral del paciente politraumatizado. Entonces, eso sería parte de la atención inicial del paciente que debemos tomar en cuenta en todo paciente traumatizado.